No hace falta ser un visionario de la educación para darse cuenta de que el modo en que aprenden los jóvenes de hoy en día ha cambiado. Basta solo con verles cómo recurren a YouTube cada vez que quieren aprender algo nuevo. O por ejemplo, cómo aprenden tan solo jugando a videojuegos. Esto último en realidad no es nuevo. En mi caso, por ejemplo, yo aprendí más sobre historia medieval jugando a Age of Empires que atendiendo a mi profe de historia. ¿Por qué no aprovecharnos de las facilidades de internet, de las plataformas online y de las dinámicas de juego que tanto les apasiona para conseguir que su aprendizaje sea cada vez más significativo? Nos lo explican más detenidamente los profesores Jesús Vélez y Carlos González. Con esta comunicación pretendemos hacer ver, hacer notar a todos los que participen en el foro con nosotros que los nuevos enfoques que se están descubriendo en la educación no pretenden ser algo disruptivo, pretenden más bien ser algo que continúe con lo que se estaba realizando, pero dando a cada cosa el sitio que se merece. La clase tradicional debe dejar de ser el único modo de enseñanza que se produce, una enseñanza transmisiva, y deben aparecer otras metodologías más activas, metodologías inductivas, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, el aula invertida. Ambos necesitan y tienen una carga muy potente de tecnología. Hablamos de TIC, no de nuevas tecnologías, sino de TIC. O sea, una alfabetización digital que es precisa, que es necesaria e imprescindible. Hoy día ya no concebimos un docente, un alumno, que no tenga un nivel de alfabetización muy alto y que en la medida en que sea un nivel avanzado permitirá que el alumno sepa manejar unas herramientas y sea capaz de compartir y de producir, que es muy importante, nuevos materiales. Para ello, una pieza clave será Internet, evidentemente. En Internet tenemos dos herramientas principales. La primera es un claustro virtual en el que le vamos a dedicar una comunicación completa en esta jornada, pero también me parecía interesante hablar de la red social, de cómo utilizamos las redes sociales para compartir, utilizamos las redes sociales para decir a los demás lo que estamos haciendo, recibir una retroalimentación positiva, negativa, en cualquier caso constructiva, de cuál está siendo nuestro desempeño docente, y buscamos siempre el enriquecer nuestros aportes con los aportes de los demás. Utilizo el modelo de la clase invertida desde hace aproximadamente año y medio y desde el primer momento he notado una clara diferencia en la motivación del alumnado y también en sus resultados académicos. Mis asignaturas se desarrollan de la siguiente manera. Los alumnos tienen una semana para ver los vídeos, que son en líneas generales pocos y de corta duración, en torno a 4-5 minutos. A partir de ahí, el primer día de la semana siguiente, ellos pueden consultar dudas al profesor en clase, yo las respondo delante de todos. Eso suele durar 15, 20, 25 minutos, dependiendo de la dificultad de la materia. Y a partir de ahí yo tengo el resto de la semana para realizar tareas con ellos en clase, que pueden ser trabajos por proyectos, cooperativo o gamificación. En mi caso, al igual que Carlos, también hago Flipped Classroom con mis alumnos. A través de mi canal de YouTube, La Cuna de Alicarnaso, cuelgo microlecciones de historia que luego serán la base de aquello que trabajaremos en las clases, que son eminentemente prácticas. Este enfoque Flipped casa muy bien con otro tipo de estrategias metodológicas que suenan hoy en día, como por ejemplo el de la gamificación. He podido comprobarlo este curso académico con mi grupo de primero de ESO, a los que le propuse a comienzos de curso que la dinámica de las clases estaría regida por un juego, La Cuna de la Historia. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos con los que nuestros alumnos se divierten hoy en día al ámbito educativo, con el fin de conseguir con ello mejores resultados, ya sea para absorber mejor los conocimientos, mejorar una habilidad o simplemente para mejorar su motivación hacia una asignatura en concreto, utilizando experiencias de otros docentes gracias a los contactos en redes sociales. Ideé un juego basado en niveles que los alumnos tendrían que alcanzar gracias a la consecución de una serie de insignias a través de las cuales premiaba, por ejemplo, su participación en clase, la realización de preguntas, investigaciones, etc. Estos niveles iban asociados a su vez a una serie de logros que os garantizo motivaron y encandilaron maravillosamente a mis alumnos. ¿Y cuál es la conclusión final? Aplicando este tipo de enfoques pedagógicos he conseguido mejorar la motivación de mis alumnos hacia la clase de historia, acercarla al terreno en el que ellos aprenden y curiosean hoy en día, acercar la asignatura en definitiva a una educación del siglo XXI.
En definitiva, será muy importante que a la hora de afrontar un cambio metodológico en nuestra aula tengamos la posibilidad, en todos los casos, de apoyarnos en compañeros, de poder compartir con gente, con docentes que están en nuestra misma situación y ver cuáles han sido nuestras dificultades, cuáles son los casos de éxito que está habiendo en la metodología concreta que nosotros estamos intentando implantar. De todo este cambio metodológico yo destacaría sobre todo que el alumnado pasa a ser activo, es decir, dejan de ser receptores de información, porque esa información ya la han recibido en casa a través de los vídeos y empiezan a trabajar, a actuar e incluso, como es el caso de la gamificación, a jugar y a disfrutar de la materia, disfrutar aprendiendo.